Hola chicos, buenos días, me miro los pelos. Bueno, mucho tiempo ya sin vernos, mucho tiempo sin encontrarnos, pero bueno, son las circunstancias que nos han tocado vivir, así que hay que sacarle provecho a este tiempo de estar en casa, tiempo para compartir en familia, para que luego podamos retornar a las clases y así valorar más los tiempos del aula, aprovechar más el tiempo con los compañeros, con los profes y bueno, ver la importancia que tiene en poder compartir y esta parte de la socialización, que uno a veces está tan metido en sí mismo. Bueno, ahora que en esto nos ha tocado, nos ha obligado a estar más solos o solamente con los familiares más cercanos, tenemos que aprender a aprovechar este tiempo y disfrutar cuando nos reencontremos, ¿sí? Vamos a empezar con la explicación de la tarea diferida. Bueno, como me estoy filmando sola, después les voy a mandar foto porque obviamente los carteles están al revés para ustedes, ¿sí? Pero bueno, estábamos hablando en el trabajo sobre la combustión. La combustión es cuando intervienen ciertos procesos térmicos, por ejemplo, en una cocina, en una salamandra, en una estufa, en el motor de un auto, ¿sí? Hay una reacción que implica la combustión, ¿sí? Que es la del metano, por ejemplo, que es un gas, ¿sí? Al estar en contacto con el oxígeno produce el dióxido de carbono y agua. Este tipo de combustión se da en los motores. Este tipo de combustión se la llama completa, ¿sí? En la cual simplemente hay como producto, ¿sí? El dióxido de carbono. Nosotros no alcanzamos a ver en las reacciones, estos son los reactivos, ¿sí? De una reacción, que son los que se combinan para formar ciertos productos. Esto es una reacción química en la cual estos son los reactivos y estos de aquí son los productos. Muchas veces existe la combustión incompleta en la cual el gas metano necesita más cantidad de oxígeno y produce el que conocemos como, ahora enfoco, monóxido de carbono, también dióxido y agua. Este monóxido de carbono es muy peligroso porque se acumula en el torrente sanguíneo reemplazando las moléculas de oxígeno que están en los glóbulos rojos, provocando la muerte de ese tejido o daños severos. Muchas veces la gente no se da cuenta, porque como no tiene olor, no tiene color, no podemos saber que estamos en presencia del monóxido y nos intoxica, ¿sí? Entonces, la diferencia entre la reacción completa y la incompleta es principalmente la presencia del gas monóxido de carbono. Como les había dicho, el monóxido es un gas incoloro, inodoro e insípido, producido por la combustión de combustibles, carbón, madera. Los aparatos eléctricos y los motores que no ventilan bien, que se producen las combustiones en espacios cerrados, pueden generar ese monóxido de carbono y puede ser a niveles peligrosos. ¿Cuáles serían los síntomas que tenemos de intoxicación por monóxido? Dolor de cabeza, debilidad, mareos, náuseas, vómitos, faltas de aire, visión borrosa, pérdida de conocimiento. Hay que tener mucho cuidado en invierno, porque en invierno es cuando prendemos estufas, más el horno, la salamandra o las distintas formas de calefaccionarse que tengamos en casa, y hay que controlarlas porque en ese tipo de aparatos en general puede haber problemas y haya una emanación de monóxido de carbono que nos puede provocar serios problemas, incluso la muerte. Cuando empieza el invierno empiezan a aparecer casos, sobre todo en viviendas más precarias, de muertes a causa del monóxido de carbono. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son las prevenciones? Bueno, los detectores de monóxido de carbono. Cuando uno va a arrancar el auto y el auto está en el garage, abrir primero la puerta del garaje para que se disipe el gas producido por el motor. Uso dispositivos de agua según las recomendaciones. ¿Qué quiere decir? No debe usar la cocina para calefaccionar.
cocina es para cocinar, para hervir agua, para cocinar una papa, ¿sí? No es para calefaccionar el horno. Que los electrodomésticos tengan las ventilaciones adecuadas, ¿sí? Si no se debe usar un cierto aparato en un lugar cerrado, no lo usemos. Las estufas que no tienen tiro balanceado no pueden quedar prendidas toda la noche. Tener las rejillas de ventilación correspondientes y cuidado también con algunos solventes, el uso en áreas cerradas. También tener la chimenea de salamandras u hogares en buen estado. Todas estas son medidas de prevención que tenemos que tener en cuenta para hacer más saludable y evitarnos problemas, ¿sí? Es muy, muy peligroso porque uno no se da cuenta, es una muerte muy silenciosa, porque uno puede estar durmiendo, dejaste prendida el calefactor funciona mal, libera monóxido de carbono y tu sangre se llena de monóxido en vez de tener oxígeno. Y al llenarse provoca hasta la muerte. O sea, tenés todos los signos anteriores, pero finalmente, pues, si no te atendes en tiempo y en forma, puedes llegar a la muerte. Así que, bueno, es importante que tengamos en cuenta todo esto, ¿sí? Que ayudemos también a veces a los abuelitos que a veces por falta de memoria o algún problema pueden tener olvidadas de esas cuestiones y generarte peligros. Entonces, recordar apagar las hornallas, apagar las estufas que no se puedan tener prendidas toda la noche y hacerles los mantenimientos correspondientes. Bueno, un gusto haberlos visto. Bueno, no los he visto yo, pero ustedes que charlar con ustedes. Espero que anden bien, que sigan trabajando, que sigan cuidándose y nos vemos en el próximo.